Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar escudriñando la palabra del Señor y el tema que hoy traigo es conociendo al Espíritu Santo. Amén. Para comenzar esta enseñanza, vamos a leer tres pasajes bíblicos, tres referencias bíblicas. La primera la encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 2. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a ir a la segunda en el Nuevo Testamento, en San Juan, capítulo 4, verso 24. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la tercera lectura está en Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios ha querido siempre guiar al hombre y a la mujer, pero lamentablemente la criatura humana termina escogiendo su propio camino. Desde el comienzo vemos esto. Adán y Eva en el Edén hablaban cara a cara con Dios, dice. Amén. Eran dirigidos por Dios, pero al ser engañados por esa voz, ese mensaje erróneo, ese mensaje misterioso, comieron de la manzana, lo cual no significa que hayan comido literalmente de un fruto, y tampoco que hayan tenido una experiencia conyugal o íntima o sexual antes de casarse, porque por ese entonces ya Dios lo había dicho, les había ordenado fructificar y multiplicados, es decir, los había casado. Amén. Entonces, cuán importante es conocer el Espíritu Santo, es decir, conocer a Dios. Amén. En nuestra, o mejor, Dios en su esencia es Espíritu Santo, pero la tradición romana, esa tradición religiosa, dividió a Dios y nos lo presentó en la expresión de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Amén. ¿Y de dónde viene eso? Pues vamos a mirar un poquito en la historia. Amén. Sobre la Trinidad. Ahora quiero referirme a esto. La Trinidad fue desconocida por como dogma o como verdad teológica o como parte de las creencias cristianas por un espacio de casi 400 años después de Cristo. Fue hasta el año 325, o sea, en el siglo IV después de Cristo, que se formuló de a poco en poco, se fue metiendo en el Concilio de Nicea en el año 325 y posteriormente en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Estos dos concilios son los que van poniendo dentro de los parámetros de la fe, digámoslo así, de la tradición católica más bien, los conceptos que ellos querían aprobar. Amén. La Biblia no habla ni enseña específicamente, no menciona la palabra Trinidad para nada y no habla específicamente nada de la Trinidad. La Trinidad, podríamos decirlo como alguien lo estudió por ahí, es una teorización o creación teológica de los cristianos, o mejor, de las directivas, digámoslo así, de los cristianos del siglo IV después de Cristo. Y el objetivo era contentar a todos y crear una unidad. No olvidemos que Constantino era un político y lo que necesitaba era el apoyo. El cristianismo había crecido ya en muchos grupos, muchas sectas, y él necesitaba, pues, ¿cómo digo?, ganarse la simpatía de todos, así como lo hace Trump aquí en los Estados Unidos, que con una vida que desdice lo que es ser cristiano,
va y se mete a una iglesia para que oren, o va y saca una Biblia de una iglesia después de hacerle dar, reprimir a una manifestación pacífica a la fuerza. Y entonces los cristianos le creen que es que él es muy, muy, muy amoroso a Dios y no. Eso mismo hacía Constantino. Me quiero ganar a eso para ganar el apoyo. Amén. Además que había un innumerable conjunto de sectas cristianas, digámoslo así, y cada una creía una cosa, y entre esas habían algunas verdaderamente violentas. Amén. Algunos creían que Cristo era un ungido, o un elegido, o un profeta de Dios. Amén. De ahí que algunos creen que Cristo significa ungido o profeta de Dios, pero Cristo también significa sufriente. Para algunos les parecía terrible creer que Cristo era Dios, porque pensaban que eso era creer en otro Dios. Amén. Que era una barbaridad creer en un Dios como Padre y creer en otro Dios Hijo. Era algo terrible. Sin embargo, posteriormente, los que seguían al obispo Atanasio, llamados los Atanasios, declararon que Cristo era un Dios, pero hijo. Amén. Y teniendo en cuenta el concepto de los gnósticos o neoplatonianos que estaban metidos dentro del cristianismo, ellos explicaban la creación diciendo que un eón o un ente femenino, miren cómo creían toda la gente, que había emanado de Dios un ente femenino, no le cuidado, que había caído en la materia para darle forma y le llamaban, en el principio le decían que eso era la santa sabiduría, en griego Santa Sofía. Entonces, mucha gente dice, ay, Santa Sofía es una virgen. No, Santa Sofía era una idea de que una parte femenina de Dios había caído y había dado forma a la materia. Amén. Y había nacido ahí Cristo. Bueno, un montón de ideas mezclando filosofía de Platón con ideas gnósticas y con creencias doctrinales. Amén. Y fue ya más adelante, o mejor, antes de ellos había habido un señor que es llamado el padre de la teología, que se llama o se llamó Tertuliano, y como 150 años, pero él no tuvo acceso, por decirlo así, trato con San Pedro, San Pablo o los apóstoles, no, sino estamos hablando en el año 325, quitémosle 150 años como en el 250, digamos así. Amén. Después de Cristo, él sacó una idea. Amén. Entonces Tertuliano había hablado de una trinitas. Él tenía ese concepto de trinitas. En la manifestación cuando él habla de la manifestación de las facultades divinas. Y los demás decían que Dios solo era uno y que era una herejía creer en más dioses que uno. Claro, hoy en día hay cristianos de muy buena fe y con muy buenas bases doctrinales, pero que en esto también se enredan. Y entonces dicen todo lo contrario a los que creían esto que acabo de decir, que creer en más de un solo Dios era herejía. Hoy en día muchos cristianos que se aferran al concepto teológico de Trinidad, como lo dio la Iglesia Católica en estos dos concilios, dicen que el creer en la unicidad de Dios es herejía. Claro, si creemos en la unicidad de Dios negando al Hijo o negando al Padre o al Espíritu, puede que sea herejía. Pero es que lo que no se entiende es que no son tres personas diferentes y que al decir que no son tres personas diferentes, no le estamos quitando la condición de ser y de persona a Dios. ¿Estoy claro? O sea, cuando uno no acepta el concepto de tres personas distintas, no quiere decir que esté negando las tres formas que Dios se reveló para que lo entendamos. Y quiero dar un ejemplo esto de mi parte. Cuando Dios no tiene manos, Dios no tiene espalda, Dios no tiene pies. Y la Biblia nos habla con esos antropoformismos para que entendamos. Amén.
Entonces, cuando Dios nos presenta al Padre con unas características de persona, al Hijo con unas características de persona o al Espíritu Santo, como lo entienden, no quiere decir que sean tres personas diferentes. Son tres revelaciones de Dios y por lo tanto no podemos negar ninguna. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo y su labor y su intervención específica en el trato de Dios con el hombre. No estamos negando nada. Solo que no nos apegamos literalmente al concepto del concilio de Nicea o del concilio de Constantinopla. ¿Soy claro? Porque Dios es uno. Amén. Pero no negamos que Él se reveló como Padre, que Él se reveló como Hijo y que Él se reveló como Espíritu Santo, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Habían muchas discusiones y tras arduas discusiones y votaciones, elaboraron un texto que intentaba juntar las ideas y creencias de todos, y ese texto que se decretó que todo cristiano debía creer en que el Padre era una persona, el Hijo otra persona, el Espíritu Santo otra persona, tres personas distintas en un solo Dios verdadero, fue lo que se llamó el credo de Nicea. Amén. Y en resumen, presenta un Dios uno y triple, tres personas distintas en un solo Dios verdadero, pero acordémonos que era para contentar y unir a todos y acabar con las rencillas. Amén. Presenta a un Dios creador, a un Hijo único Jesucristo, que también es Dios, sin ser otro Dios, y a un Espíritu Santo, que es como bautizaron a la final a ese concepto de Santa Sofía. Amén. Claro, después lo pintaron como la palomita para darle un respaldo, digámoslo así, intentando darle un respaldo bíblico con lo que dice Juan en el día del bautismo, el Señor que vio a la paloma que descendía, o al Espíritu Santo que descendía en forma de paloma. Entonces, todo justificando y tratando de darle bases bíblicas a su concepto, pero inicialmente, perdón, el concepto de Espíritu Santo era unión femenino de Dios, que lo llamaban la Santa Sofía o la Santa Sabiduría. Amén. Y eso para mezclar los conceptos, como ya dije, de los gnósticos y neoplatonianos. Para que cuadrara con ciertas escrituras de ese tiempo. Muchas escrituras que no. Como por ejemplo, donde dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él, allá, ¿se acuerdan lo de la paloma? Y también con otras denominaciones, como lo dice por ahí algún cristiano, algún escritor cristiano de esa época. Entonces, desde ahí existe el misterio de la Trinidad. Amén. La Biblia no menciona la palabra Trinidad ni específicamente dice que son tres personas distintas. Eso lo ha entendido la gente a partir de lo que planteó Tertuliano y de lo que sacó el Concilio de Nicea y más tarde el Concilio de Constantinopla. ¿Me queda claro, hermanos? Eso fue prácticamente, se definió en el año 381 después de Cristo. Entonces, en resumen, fue un proceso bien complicado. Y aún así siguieron después disputándose. Y mire, eran cristianos tan terribles que hasta se mataban, amén, entre sí, aún siglos después, para reafirmar si Cristo tenía naturaleza simple o doble. Comenzaron por una cosa y ahora van en otra. Si Cristo tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y hoy en día hay mucha gente que sutilmente niega la naturaleza divina de Cristo o la naturaleza humana. Los testigos de Jehová dicen que Cristo fue un hombre, ya cambiaron un poco ese concepto, pero inicialmente decían, Cristo fue un hombre que fue tan entregado a Dios que Dios se atrevió a llamarlo hijo. Igual los adventistas en sus comienzos también, porque están muy mezclados con ideas que vienen de los gnósticos. Amén. O también el otro que discutían es si el Espíritu Santo procedía del Padre o bien procedía del Padre y del Hijo. Amén. Y esta cuestión última, llamada la cuestión o controversia filioque, amén, en torno a la Trinidad, y que junto a otras ideas y controversias fueron lo que realmente la iglesia manejaba eso simplemente para afianzar el poder. Amén.
el poder político. Pero eso tiene que ver a la larga con la ruptura definitiva entre los católicos romanos y los ortodoxos griegos en el siglo XI. Hay un texto en Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8, donde se refiere a tres que son los que dan el testimonio en el cielo y tres que dan testimonio en la tierra. Y entonces, en la Septuaginta solo aceptan el versículo 8. La versión Reina Valera tiene el versículo 7 y versículo 8. En el 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Y el verso 8 dice, y tres son los que dan testimonio, el agua, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son uno. Entonces muchos dicen que el versículo 7 fue agregado y realmente muchos dicen que sí. Y lo tienen por inseguro, como algo controversial y manipulado, que no es muy fiable el versículo 7. Otros dicen que la Biblia lo que enseña ahí es, o lo que está refiriéndose es al recuerdo del culto mitraico. Mitraico significa que habían tres testimonios o 13 señales, digámoslo así, en el bautismo. Y entonces, por eso dice el Espíritu, amén, que es representado por el fuego, como lo representó el Señor en Hechos capítulo 2, cuando el bautismo del día de Pentecostés. Pero también está representado por el hierro o la sangre, porque el hierro significaba herida de sangre, y por el agua, que es en sí como el sumergirse para nacer de nuevo. Amén. Pero aún así mucha gente sigue pensando que el versículo 7 de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 es muy controversial. Amén. Lo que la Biblia enseña es que Dios es uno y que hay un solo Dios. Amén. Con esto no estamos negando, vuelvo a insistir, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo, pero no dentro de esa teoría legitimada por el Concilio de Nicea, por el Concilio de Constantinopla. Amén. En otras palabras, no que sean tres personas diferentes. Amén. Dios es un ser espiritual y no cabe en nuestra mente. Dios tiene características de personas, pero no lo podemos explicar de la forma que lo explicó el Concilio de Nicea. Tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Pero insisto, no estamos negando la revelación de Dios como Padre amoroso. Amén. La revelación de Dios como Hijo que derrama su sangre para salvarnos y es el Señor. Amén. Y reconcilia a la humanidad que perdió su condición de hijo de Dios. Amén. Y quedó en lo puro natural y al separarse de Dios, al perder esa condición espiritual, queda muerto espiritualmente. Entonces, Cristo, como en esa manifestación como hijo, nos reconcilia, vence la muerte, nos da vida espiritual y vida eterna y nos pone a la altura de hijos de Dios. Amén. Y cómo se manifiesta esa realidad cuando en nuestro ser el Dios mismo como Espíritu Santo viene a hacer florecer y a que produzcamos esa naturaleza divina a través del fruto del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que hoy quería pues hacer de introducción antes de llegar al tema en sí. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento presenta muchos indicios, no solo de la Trinidad, no solo de tres, en otras palabras. Amén. No de Trinidad, mejor dicho, sino de la pluralidad divina. Dios se ha manifestado de muchas maneras, tanto que el pueblo de Israel lo llamaba, como vamos a ver más adelante, de muchas maneras, pero no porque fueran diferentes dioses. Amén. Es más, en esa tradición católica romana, a la larga, que yo me acuerdo, terminaron, como todo lo hacen imágenes,
ya sean en íconos, o sea, en cuadros o en esculturas. Entonces terminaron dibujando un cuadro de un viejito, uno más jovencito y una paloma, amén, y lo llamaban que el cuadro de la Santísima Trinidad, amén. Y pues todo eso es la interpretación, y vuelvo a decir, se reunían y debatían y esto, pero es dándole explicaciones desde la naturaleza humana, desde lo racional. Y pues así también hay muchos otros conceptos cerrados, porque la mente humana no puede comprender lo que Dios ha revelado sin la revelación, sin la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Y la Biblia es clara al hablarnos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque no nos está diciendo que son tres personas distintas en sí. Están haciendo tres manifestaciones diferentes en tres tiempos, digámoslo, diferentes del trato de Dios con la humanidad, pero todos tres coordinan en un solo propósito, y es reconciliar al hombre con Dios. Amén. Todo como parte de ese trato de Dios con la humanidad. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quería que entendamos su infinito amor como Padre, su entrega como Hijo, dispuesto en obediencia a derramar su sangre en la cruz para, de alguna manera, digámoslo así, materializar su amor por nosotros y para rescatarnos y devolvernos, como ya lo dije, a la condición de hijos de Dios, a través de su esencia, al que acepta ese sacrificio. Entonces viene como Espíritu Santo para manifestarse dentro de él, de esa persona como creyente, y hacer que como hijo de Dios ahora sea un templo del Espíritu Santo para que produzcamos el fruto del Espíritu. En otras palabras, vuelvo y digo, para que produzcamos la naturaleza espiritual de Dios como hijos de Dios. O sea, la gente cree, vuelvo y digo, que es espiritual por ciertos rituales. No, uno es espiritual en la medida que produzca el fruto del Espíritu como demostración, primero, de que creemos en el Dios invisible, que aceptamos el sacrificio de Cristo y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Entonces, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Somos, según la Biblia, alma, cuerpo y espíritu. En otras palabras, podríamos usar más bien un término, bueno, va a causar controversia, pero tres en un, triunidad. Amén. Mientras estemos en la tierra con vida, somos esa triunidad: cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. Amén. Pero esa triunidad, cuando la persona muere, deja de ser triunidad. Se separan esos tres elementos, pero no deja de existir. Amén. El cuerpo va a la tumba, como ya lo he dicho otras veces. El alma tendrá que rendir cuentas a Dios. Amén. Y el aliento de vida, el espíritu, va a Dios. Amén. Pero el creyente que nació en el Espíritu Santo, su alma será revestida de esa naturaleza espiritual que es Dios, que es Cristo. Por eso la importancia de producir el fruto. Amén. Pero quien no creyó y tampoco nació de nuevo para el reino de Dios, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, el que no nació de nuevo para el reino de Dios, amén, al morir físicamente, su alma estará desnuda ante Dios e irá a condenación eterna, a muerte eterna, que no es fin, sino separación de Dios, en una condición espiritual donde ya las cosas no tienen, como dicen en mi pueblo, vuelta de hoja. No hay cambio. Amén. Porque ¿cuándo es que se logra el cambio de no ser condenados y ser salvos? Desde aquí, con una decisión al abrir el corazón al señorío de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, voy a tratar dos temas bien específicos dentro de este, o dos subtemas. Entonces, las escrituras nos presentan una amplia variedad de designaciones en referencia a Dios.
Es decir, el Espíritu Santo, porque Dios es espíritu, como nos lo dice allá en el primer texto que leíamos, amén. El Espíritu Santo muchas veces esas designaciones fueron importantes para la comprensión de su esencia y de su obra, que son inseparables y muchas veces son difíciles de entender separadamente. Amén. Y es que a veces lo que quieren hacer con esa visión de la Trinidad es, no, esta es la obra del Padre, esta es la obra del Hijo y esta es la obra del Espíritu Santo, pero se olvidan que son uno. Amén. La obra del Padre es de reconciliar a la humanidad y la obra del Hijo está en plena concordancia con eso. Y la obra del Espíritu, si lo pudiéramos decir como tres obras diferentes, es el resultado del creer en el Redentor para llegar a estar dentro del plan de Dios. O sea, es una sola obra. Amén. Entonces voy a tratar dos temas. El primero es la esencia o naturaleza. ¿De quién estamos hablando? De Dios. La Biblia nos da a conocer los atributos de Dios, como por ejemplo su eternidad, porque no tiene principio ni fin. Es eterno, no sempiterno. Sempiterno tiene comienzo, pero no tiene fin. Es eterno. Dios es eterno. Jesús es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Dios es eterno, porque esos tres son uno. Su omnisciencia, porque de él proviene toda la ciencia, toda la sabiduría. Amén. Y el verdadero conocimiento viene de esa omnisciencia de Dios. Otro atributo de él es su omnipotencia, porque él es el todopoderoso. Omnipotente quiere decir que tiene todo poder. Y omnipresencia quiere decir que está presente en todo lugar. Pero miren lo interesante. La gente a veces dice, ay, pero Dios entonces está en el infierno. No, él se manifiesta donde él quiere. Amén. Claro, en el infierno puede estar como juez. Amén. Como él, no tanto que esté metido allá, pero es el que tiene la autoridad de mandar a ese lugar. Amén. También podemos conocer que en su esencia Dios es infinito. Amén. O sea, no tiene comienzo ni fin en su dimensión. Entonces, por eso digo que usa antropomorfismos para ejemplificarlo y hacerlo entender en nuestra humana limitación. Amén. Por ejemplo, cuando dice, y la mano de Jehová fue sobre mí. No hay una mano. Pero es para ejemplificar que vino Dios sobre él en su manifestación para que hiciera algo. Amén. Pero también Dios es soberano. Él es soberano, es el único que determina y así es. Amén. Es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Pero también es santo, santo, santo. O sea, no hay contaminación en él. Es fiel. Amén. Es justo. Es veraz. O sea, Dios no miente. Hay un libro por ahí de los testigos que dice cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, que en otras él puede mentir. No, Dios es veraz. No miente en nada. Pero también es bondadoso y misericordioso. Amén. Por eso, con toda razón, Moisés exclamó en Deuteronomio capítulo 3, verso 24. Dice así, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? O sea, Moisés lo tenía clarito, que Dios, el Dios del cielo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no era cualquier Dios. El Dios suyo y mío, si entramos por Cristo y estamos bajo esa gracia, no tiene comparación con nadie. Nadie se compara. Él es único. Amén. En todo esto. El Señor Dios reveló su esencia a través de los nombres con los cuales el pueblo de Israel lo llamaba. Como por ejemplo, Adonai o Adonai.
No es esa canción por ahí que se hacía referencia a que usan eso como un nombre de una persona, no. Adonai, que significa mi gran Señor. Mire cómo la gente bautiza a una persona sin entender. Amén. Adonai, mi gran Señor. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Esa expresión está en el Salmo 8. Y podemos decir, si entendemos la realidad del Dios que es espíritu y verdad, que Él es nuestro gran Señor. Otro nombre que usó el pueblo de Dios para identificar una de las manifestaciones de Dios era el Eyón, que significa el Dios Altísimo. Y lo podemos encontrar en Génesis 14, 22. El Eyón. También Elohim, que significa creador todopoderoso. Y ese lo encontramos, esa expresión se encuentra en Génesis 17:1. De pronto en alguna versión moderna no, pero en las versiones antiguas sí. Amén. Otro nombre es el Olam, que significa eterno. El eterno. Génesis 21:33. El Roy, que significa el Dios que me ve. Qué hermoso, amén. Y se hace referencia en Génesis capítulo 16, verso 13. También encontramos el Shaddai, que significa el todo suficiente, y está en Génesis 48:3. Amén. El todo suficiente, el que tiene todo para darme todo, el seno, el todo suficiente. Amén. Otro término, otra palabra, otro nombre, mejor dicho, es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y contrario a lo que podía pensar cualquiera, no está solamente en el Nuevo Testamento, eso fue profetizado desde el Antiguo Testamento por el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14 del libro de Isaías. También encontramos de donde viene la palabra Jehová o Yahvé, porque acordémonos que el hebreo antiguo no tenía vocales y las consonantes que se usan para estas dos, cualquier traducción de esta, de Jehová o Yahvé, son las mismas consonantes. Y el significado de ese Jehová o Yahvé es el gran yo soy. Amén. Como le dijo allá a Moisés. Amén. Éxodo 3:14. Otro nombre es Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Amén. Pero vuelvo y digo, son formas de identificar lo que el pueblo tenía de acuerdo a cómo se manifestaba Dios en un momento. Amén. Y Jehová Jireh significa Jehová proveerá. Y está en Génesis capítulo 22, verso 8. Jehová Nisi, con doble S. Jehová es mi bandera. El Señor es mi bandera, significaba. O Yahweh Nisi. Génesis 17:15. Jehová Rafa, que significa el Señor es mi sanador. Éxodo capítulo 15, verso 26. Amén. A ver, otro más. Jehová Shalom, que significa el Señor es mi paz. En Isaías 9:6. Y una expresión que encontramos en algunos salmos, que está J-A-H, y que significa yo soy el autoexistente. Amén. En el Salmo 68:4. Hay gente que se abstiene de leer en los salmos porque dice, ¿quién sabe qué será eso? ¿Será que no? Eso significa yo soy el autoexistente. O sea, yo no fui creado por nadie. Existo en mí mismo. Amén. Ahora bien, su esencia también la conocemos en la revelación como hijo desde antes de nacer. Y por eso podemos leer en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De manera que Dios, que es Espíritu Santo, insisto, es Padre e Hijo a la vez. Él quiere que le llamemos Padre, porque acordémonos que ¿qué fue lo que hizo el hombre? Desobedeció. Y entonces Él quiere verdaderos hijos, y en los verdaderos hijos muestran obediencia. Entonces Él quiere que lo llamemos Padre para probar nuestra obediencia, porque así se reveló. Amén. Pero también quiere que lo reconozcamos a través de esa obra redentora como hijo, porque es nuestro Salvador. Amén. Pero también ahora como Espíritu Santo, que quiere habitar en nosotros como confirmación de que le pertenecemos a Dios, de que somos templo del Espíritu, de que nacimos de nuevo, de que recuperamos y estamos recuperando esa naturaleza, o mejor, espiritual, o mejor, esa imagen y semejanza con Dios. Amén. Para que se cumpla Dios en nosotros. Dios como nuestro consolador, nuestro guía, nuestra esencia, el que dirige nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, en ese señorío de que le pertenecemos a Él. No en el sentido de por ahí de cierto predicador guatemalteco, creo, que dice que somos juniors, diosesitos, juniorcitos, jehovacitos. No, sino en esa condición de que somos nacidos en esa naturaleza nueva de hijos de Dios, reconciliados con el Padre a través del sacrificio de Cristo. Amén. En el Nuevo Testamento encontramos en San Juan capítulo 1, versículo 1, que nos dice así. Miren este verso bien interesante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dándonos a entender esa realidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Triunidad de Dios. Amén. Vuelvo y digo, no estamos negando la obra de la revelación de ninguno de los tres. Creemos en los tres, en las tres formas de revelación. Pero no nos apegamos literalmente a lo que determinó Concilio de Nicea y de Constantinopla. Mire, el Señor mismo lo confirma en San Juan capítulo 10, versículo 30. Dice así: yo y el Padre somos tres. No dice así. Dice: yo y el Padre uno somos. Ay, el Espíritu. Es que en esencia, en el mundo espiritual, Dios es Espíritu. Amén. Ay, pero ¿cómo es? Hermano, no le agregue a lo que dice, que no vayamos más allá de lo que está escrito. Amén. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo se identifica a su iglesia como, así como se identificó Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel para que lo llamaran Jehová Jireh, Elohim, Shaddai. Entonces, el Señor Jesucristo se identifica con su iglesia como el pan de vida. Amén. Como el agua de vida, como la luz del mundo, como el camino, la verdad y la vida, como el único mediador, porque es que es el único mediador entre Dios y los hombres, como el único Salvador. Nuestro Salvador es Él, porque Él fue el único que derramó su sangre por nuestros pecados, pero también es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como se lo revela al apóstol Juan en el Apocalipsis, el principio y el fin, el alfa y la omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Es más, le dice: el que estuvo muerto y he aquí que vive por los siglos de los siglos, que vivo, dice. Entonces, solo queda decir cuán grande es nuestro Dios, que es Espíritu Santo. Amén. Es mucho más de lo que esa versión de Trinidad del Concilio de Constantinopla y del Concilio de Nicea y de Constantinopla. Concilio de Nicea 325 después de Cristo, Concilio de Constantinopla 381 después de Cristo.
han escrito o ordenado que se debe creer. Amén. Que es lo que tradicionalmente la gente ha entendido. Amén. Pero Él es más que eso. Miren, bíblicamente, Él es el que da los dones para edificar su iglesia, porque los dones no son para hacer iglesia, es para edificar la que Él está edificando. Amén. Pero también Él es el obrador de milagros, pero también es el consolador, pero también es el que escoge quién va a servirle. Él mismo es el que ordena apóstoles, profetas, pastores y maestros. Él. ¿Qué me quiere decir eso? Hoy en día hay muchos que se han ordenado por sí mismos, pero no por Él. Amén. Hay un orden del Dios que es espíritu, que así como ordenó el universo, a través de Cristo se comprometió a edificar una iglesia ordenada por Él, bajo la dirección de Él, como Espíritu Santo. Amén. Entonces, todo en Dios coordina perfectamente. Entonces, podríamos hablar de un segundo aspecto, y es ese obrar de Dios en la iglesia como Espíritu Santo, o lo que otros han llamado el obrar del Espíritu Santo. Primero que todo, nuestro Señor Jesucristo nos dio la promesa de no dejarnos huérfanos. Pero como en el cuerpo humano que Él estaba, no se podía meter entre cada uno. Amén. Necesitaba pasar a la dimensión del Espíritu. Amén. Por eso dijo, no os dejaré huérfanos, voy a enviarles un consolador. Así nos lo escribe San Juan, capítulo 14, versículo 18. Amén. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro no se refería a otro ser diferente, no, sino a otra manera de revelarse. Amén. Gloria al Señor. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad. ¿Cuál era uno de los atributos de Dios? Que Dios es verdad. Amén. Ahí vemos que Dios es Espíritu, y el Espíritu que iba a venir como promesa del Padre dada a Abraham y como promesa de Cristo dada a la iglesia, que es la misma, es que vendría el Espíritu de verdad, al cual el mundo ¿qué? No puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, está refiriendo a los creyentes, le conocéis, y da la razón, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Esa es una señal muy tremenda para saber quién realmente es cristiano y quién no, porque hay mucha gente que es cristiano de palabras. Amén. Pero el verdadero cristiano tiene el Espíritu que mora en nosotros y estará en nosotros. Amén. De modo que lo define como el Espíritu de la verdad. Cristo mismo lo define como el Espíritu de la verdad. Quiero aquí hacer algo. Ya dije, Dios es veraz. Jesucristo se identificó como la verdad. Y el Espíritu Santo que vendría es la verdad. ¿Ven cómo no podemos separarlos como tal? Son manifestaciones en su soberanía, pero que no caben en la lógica del filosofar humano. Entonces, ese Espíritu de la verdad no es para el mundo, sino, vuelvo a insistir, para el verdadero creyente en quien debe morar el Espíritu Santo y por lo cual está capacitado para producir el fruto del Espíritu que tanta falta le hace al mundo cristiano actual. Amén. ¿Por qué será? Porque se ha quedado en conceptos, en tradicionalismos, en ritualismos, pero no en hacer realidad, en disponerse para que esta realidad espiritual dada por el Dios que no miente se haga evidente en nuestras acciones. Ese es el desafío. En eso consiste en negarme a mí mismo para tomar la cruz y seguir a Cristo. Así que así que fue
como se lo demostró el Señor a Juan el Bautista, y por eso dijo en Mateo 3:11, dijo, el que viene después de mí, dice, él os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién venía después de Juan el Bautista? Jesús. Amén. Por ahí hay un pastor diciendo que Juan el Bautista pecó de muerte porque después le mandó preguntar a Jesús que si era o no. Entonces sacan unas cosas que le agregan a la Biblia que no tienen ni fundamento, todo por ser populares y famosos. Pero hay que apegarnos a la palabra. El profeta Juan el Bautista anunció esto. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En San Juan, capítulo 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí hay otra función bien importante de él os guiará a toda verdad. Toda la obra del Espíritu es para guiarnos a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Porque Dios es veraz. Amén. Nada que haga el Espíritu Santo va a estar en contrariedad de la palabra escrita o de la verdad de Dios. Amén. Dice ahí, porque no hablará de su propia cuenta. Amén. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces también Él es nuestro guía, de manera que no podemos negar que Dios habla hoy. Amén. Y es tan lindo cuando uno a sola le ha dicho algo al Señor y después el Señor se lo dice por alguien. Amén. No habla, oye, Él oye, amén. No solo lo que se dice en el cielo como Padre, como Dios, sino que oye aún lo que usted le está diciendo y te lo contesta y me lo contesta, amén. Y el que no, y él es el único que nos puede guiar, amén. Porque miren nomás qué llevó a ese concilio de Nicea y con tantas ideas y barbaridades que decían y hacían en ese tiempo, igual como hoy en día, amén. Entonces él nos puede guiar con el propósito que seamos edificados como casa de Dios en el Espíritu. Es el propósito de todo esto, como morada de Dios en el Espíritu. Amén. Y para eso es que manifestó los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cuando usted vaya a ministrar un don fuera de la iglesia, pregúntele al Señor si él lo quiere. Amén. Hay gente que Dios me dio o que lo están haciendo ahorita. Ah, no que tienen don de sanidad, váyanse a los hospitales a orar por el COVID-19. No es para eso. Los dones son para ministrarlos al cuerpo de Cristo. Amén. Ay, no, que Dios me dio una profecía, entonces van a profetizarle a fulano y a no ser que el Espíritu Santo realmente les diga. Pero los dones son para el pueblo. Amén. Se ha vuelto burla. Muchos dicen, ah, no, que tienen don de sanidad, que vayan a orar. No, Él nos dio los dones con un propósito, edificar la iglesia en la realidad espiritual. Amén. Como manifestación del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y nadie, precisamente por ese mal uso de mucha gente que no entiende que tienen un propósito, que el Espíritu Santo no está para jugar. Entonces, han provocado que mucha gente se burle de eso. Otros lo han usado para lucro personal y no es eso. Porque a cada uno les dado para provecho que espiritual de la iglesia, hermano. Amén. Y hay gente que se mofa de eso, pero ahí el problema es con Dios. Ahora, observemos también cómo lo define Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley de qué? Del Espíritu de vida. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Ahora, aquí en Romanos nos lo presenta como el espíritu de vida. Amén. El espíritu de la verdad, el guía, el consolador, el que reparte los dones, los ministerios. Amén. El que permite que produzcamos el fruto, pero ahora es el espíritu de vida. Amén. Dios es el único que puede darnos vida. Y no solo me refiero a vida material, sino que puede darnos esa vida eterna que prometió Cristo. Dios mismo se estaba manifestando en Cristo porque, amén, ¿para qué? Para librarnos de la muerte. Amén, porque Cristo, por eso dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es en esencia vida. Amén. O dicho de otra manera, Él en su esencia es vida. Amén. Y eso es lo que tiene que tener todo creyente. Esa vida que a partir de creer en Cristo viene por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da vida. A todos los que hemos podido creer en su nombre, Él nos da vida. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Y cómo la edificaría si Él se iba? Pues a través de su manifestación como el Dios que es Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es quien llama al ministerio, Él es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, Él es quien constituye a apóstoles, profetas, pastores y maestros, Él es quien dirige, es decir, Él es quien pone el orden en la verdadera iglesia del Señor. Pero hoy en día, muchas iglesias, como una predicación que tiene el pastor Chuyo Olivares, que dice, la iglesia que dejó al Señor, porque muchas iglesias dejaron tirado al Señor hace rato. Ahora ellos son los que ordenan de acuerdo a preceptos intelectuales o intereses personales. Ellos son quienes toman las decisiones de los programas, de lo que se debe ser y no hacer, y terminaron, comenzaron por el Espíritu y terminaron la carne. Puros programas humanos. Amén. Se salieron del orden del Señor y por eso tenemos iglesias que se manejan estilo empresas. Amén. Y tenemos lo mismo que se ven en las empresas del mundo. Competencias. Entonces se pisan para llegar a ser el líder. Y el hombre y la mujer compitiendo y no hay un orden. Amén. Y entonces la pastora quita al pastor y bueno, y el pastor quita a la pastora. Bueno, una serie de cosas. Pero ni aún en el mundo, el ingeniero que se casa con una joven, ella no pasa a ser inmediatamente ingeniera. Pero en la iglesia, el pastor se casó con, la pastora. Y esto no es machismo, hermano. Simplemente esto viene desde mucho antes. Un orden que Dios estableció. La mujer es vaso útil de más gracia delante de Dios. Amén. Pero hay un orden que Dios quiere. Y ese orden lo estipula Dios. ¿Cómo? A través de su realidad como Espíritu Santo. Amén. Miremos una cosa, Jesucristo mismo llamó a sus discípulos, como nos lo testifica Lucas capítulo 6, versículo 13. Amén. Pero no solo llamó a esos 12. Amén. Más adelante en Hechos capítulo 13, versículo 2 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Claro, hoy en día hay super teólogos que dicen, no, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Claro, los puede haber porque Dios no ha terminado con la gracia. Y mientras el Espíritu Santo esté en su labor dentro de la iglesia, en ese compromiso de Cristo de edificar su iglesia, va a haber todo esto que el Señor lo dijo. Y aclaro, no son esos pseudoapóstoles que predican en contra de la venida de Cristo o que predican solo para llenar las arcas materiales de la abundancia de ellos. No,
pero sí hay una labor del Espíritu Santo que no ha cesado y que está vigente hasta que Cristo venga. Va a cesar y dentro de muy poco. Amén. Pero mientras esté la iglesia y Cristo no la haya llevado, lo que el orden de Dios, los llamados y el ministrar del Espíritu Santo se va a dar. Amén. Dios sigue llamando al apostolado, o mejor dicho, en otras palabras, al ministerio de servirle a él. Dios es quien constituye. Miren lo que dice Efesios 4:1. Y él mismo constituyó a unos que apóstoles. Pero no son los 12, porque Pablo también fue apóstol. Amén. Es más, el mismo Matías que reemplazó a Judas no fue llamado directamente por Cristo, pero fue hecho apóstol. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que es Jesús, que es Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero no como ahora, que se autoproclaman o se preparan académicamente, obtienen el título de apóstol, de reverendo, amén, de profeta, de pastor, de salmista hombre, salmista mujer, de maestro, bueno. Y cualquiera de sus cantantes viene a llamarse apóstoles o salmista. Y eso no es el orden de Dios, no es según los hombres, es según el Espíritu Santo. Ahora, para ser un verdadero salmista o un verdadero ministro del Señor, primero que todo hay que tener el llamamiento y la unción, la inspiración, la confirmación del Espíritu Santo. Amén. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, cuando Moisés iba a morir, el Señor antes le anunció y le dijo, llámeme a Josué y úngelo delante del pueblo, llama al sacerdote, y porque él es el que va a introducir, es Dios el que sigue llamando. Amén. El profeta, creo que era Geo, él dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero el Dios del cielo me llamó y me dijo que viniera a profetizar y tengo que hacerlo. ¿Quién es el que llama? Dios. Amén. Entonces, el verdadero siervo del Señor que ha sido llamado no puede hacer las cosas en el afán de los hombres, en el propósito humano de buscar estrategias administrativas o de liderazgo y hacerlo así, no. Amén. Pues todo hombre o mujer llamados por el Señor debe saber lo que dice en Hechos capítulo 20-28. Dice así, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. No dice para explotarla. Amén. No dice para apropiarse de ella. Amén. Sino dice para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mira el problemonón en que se mete la gente que se autodenomina. Incluso en Ezequiel dice, hay de los pastores que dispersan mis ovejas. Esos que se autoproclaman la dispersan. ¿De dónde? De la verdadera fe en Cristo, de la verdadera doctrina, de la verdadera palabra que lleva vida eterna. Pero esto es serio, hermano. Y vuelvo a leerlo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Amén, por pastores, por cabeza, por dirigentes, digamos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Es que no es mi iglesia, no es la iglesia del pastor, es la iglesia de Cristo, la que tenemos que estar cuidando. Hay algo importante que destacar. Dios es quien nos ha puesto en un rebaño y formamos su cuerpo, la iglesia. Por eso Romanos 12:4 dice así. Dice, porque de la manera
que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y el verso 5 dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. ¿Qué debía haber hecho el pueblo en el concilio de Nicea? Buscar ideas para reconciliarlos, acomodándose a todos y tenerlos contentos a todos. No, tenían que haberse puesto a orar. Señor, muéstranos tu verdad. Y muestra tu verdad. Él es el Señor. Amén. Primera de Corintios 12:18. Dice así: mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ay, hermano, entonces, ¿las mujeres pueden ser pastoras, sí o no? Es que eso no lo digo yo. No es la Biblia. La Biblia me habla de diaconisas, de mujeres que hicieron la obra, que llevaron el evangelio. Amén. Pero no me habla de pastoras. Amén. ¿Por qué? Porque ahí en la palabra está el orden de Dios. Porque Él acomodó Él colocó los miembros, cada uno en el cuerpo, como Él quiso. Yo no puedo presumir ser cantante cristiano salmista cuando Él me llamó a ser pastor. Amén. Ni puedo aspirar a ser, es más, a quedarme en cierto sitio donde Él me puso a pastorear, porque es donde Él dice que somos como el viento, que no vamos de uno a otro, como Él nos lleve. Amén. He dicho por ahí que si yo supiera todo el proceso que Dios me iba a pasar acá cuando me trajo a los Estados Unidos, pues yo no ni hubiera venido. Pero ahora le doy gracias a Dios por ese proceso, porque es Él el que nos procesa y nos pone en el cuerpo como Él quiso. Amén. Entonces Dios es quien verdaderamente dirige la iglesia. Esto no es capricho de mío o de cierto. Esta es la verdad del Señor. No se trata de un orden humano. Ay, hermano, es que mire que allí, o como hizo el G12, agarró un programa humano de 12 en 12 y 12 y 12 de los jesuitas y lo aplicó. No, no se trata de eso. Amén. Dios lo que quiere es que le conozcamos y que al conocerle nos enamoremos y anhelemos con todo ese amor. Al conocer ese amor del Padre, obedecerle. Amén. Dios es espíritu y se ha revelado a la iglesia como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, para que los verdaderos hijos, insisto, al conocerle, le amemos y como resultado de ese amor le obedezcamos y en amor le seamos fieles. No como Adán y Eva, que aunque le conocían y hablaban cara a cara con él, no le obedecieron y no fueron fieles a su palabra. Miren, esa es su palabra. El mismo Señor Jesucristo dijo: escrito está. Amén. Y eso no ha pasado. Hoy día muchos dicen conocerle, pero cuando uno mira, no le aman. Ni siquiera le preguntan: Señor, ¿quieres que haga esto? Es más, muchos dicen: no. Cuando le dicen: no, pero es que la Biblia no dice así. No, pero yo lo digo, pero yo lo decreté. ¿Será eso amor? No le aman, no le obedecen. Es más, quieren que les obedezca. Es que yo decreto. Amén. Eso no es amarle, eso no es obedecerle. Si en verdad conocemos a Dios, que es Espíritu Santo, en su esencia o en totalidad, podemos preguntar con toda seguridad: ¿cómo conocerle y no seguirle? Amén. ¿O cómo conocerle y no amarle? ¿Y cómo conocerle y no servirle, hermanos? Cualquiera que esté sirviendo a otro interés no le conoce, no le ama.
Porque si le conociera, no tergiversaría el propósito de la iglesia y del evangelio. Conocer verdaderamente a Dios rompe la rutina, rompe todo molde, rompe toda tradición o toda costumbre, todo rito o religiosidad, porque conocerle nos lleva a serle fieles por amor, insisto. Y entonces viviremos esa realidad de cumplir el gran mandamiento que está en Marcos, capítulo 12, verso 29. Dice así, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el verso 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Verso 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dios es espíritu y quiere que lo amemos. Pero ese amor se debe reflejar, como lo dice en la epístola de Juan, que si alguien dice que ama a Dios a quien no ha visto, porque es espíritu, y no ama a su prójimo, es mentiroso. Amén. En conclusión, quien conoce a Dios, que es Espíritu Santo, le ama y le obedece y le sirve, produciendo el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como nos dice Gálatas 5:22. Y así sí seremos adoradores en espíritu y en verdad, que es lo que el Dios del cielo busca. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Conoces a Dios? Adorémoslo así. Dando, produciendo el fruto del espíritu, para que nuestro prójimo no nos vea a nosotros, sino vea a Dios en nosotros, para gloria del Dios del cielo. Eso realmente es conocer a Dios, conocer al Espíritu Santo y estar bajo el señorío de Jesucristo, nuestro Señor, hasta que Él venga. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.